Y hoy vamos a sumar a Fortunato Malimachi. Es profesor titular, plenario de la Cátedra Historia Social Argentina, del Seminario Sociedad y Religión. Forma parte de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, de la UBA, ¿sí? Un referente en base a acumular también muchas décadas en la investigación entre sociedad y religión, por cierto, y que ha analizado también fuertemente el proceso de estos 12 años, de un papa argentino, en definitiva. Bueno, hay un legado también institucional de Francisco, pensar si fue rupturista, pensar algunas continuidades, porque además de la palabra, son importantes los documentos que ha dejado y que deja todo papa. Así que por ahí iremos compartiéndote parte de estas reflexiones, charla que ya hemos tenido con Fortunato Malimachi, pero queremos compartirte durante esta jornada. Primera parte, rupturas y continuidades. Por ejemplo, sacerdocio femenino, dijo, jamás, como lo dijo Benedicto XVI, como lo dijo Juan Pablo II, como lo dijo Juan Pablo I y como lo dijo Pablo VI, las mujeres no pueden llegar al sacerdocio. Claro. Continuidad, si la hay. Lo mismo lo hizo por un tema, pero con menos fuerza, que es el matrimonio entre los sacerdotal. ¿Por qué? Y porque la iglesia alemana y otras iglesias europeas lo votaron. Se votó también en el encuentro de Mato Grosso. Ya no para todos, fue un poquito más cauto, dijo, bueno, en los casos que las comunidades no tengan, se elige una pareja de edad sabia, esa fue la palabra, lo vetó Francisco. Es decir, en esos temas una continuidad muy importante. La parroquia, porque se venía discutiendo, la parroquia comunidad de base, que en América Latina fue fuerte, nada, sigue la parroquia. ¿Por qué no volvemos a una época en la cual los obispos se juntaban, los movimientos, se elegía? Nada, que siga igual. Entonces, en esos temas hay una continuidad impresionante. ¿Dónde se dan las reformas? Por supuesto, después hay documentos. Suponen el de pedofilia. Un muy buen documento de Francisco, que se suma al que había sacado Benedicto XVI, para que las víctimas de la pedofilia, de personas vinculadas a la Iglesia Católica, sean también actores, sean protagonistas, sean parte central de la denuncia que se hace. Hizo algo muy importante y mucho más audaz. Lo que él escribe, él hablaba del abuso de poder. ¿Sabes cómo se llama el documento? Pecado contra el sexto mandamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Para ir viendo cómo es, cómo se mueve, a lo cual vos podés dedicarle más tiempo y después lo dejás, porque viste, te das las batallas a donde van. Entonces, tiene documentos importantísimos que van al corazón de lo que es una institución religiosa. En el fondo, decir qué es sagrado y qué es lo que Dios quiere, y con quiénes, y por qué. Entonces, ¿qué es sagrado? Ahí Francisco da un paso importantísimo, mucho más que sus antecesores, lo habían dicho, pero es decir, son sagrados los migrantes, son sagrados los trabajadores, son sagradas las mujeres, son sagrados los que piden, dice, techo, trabajo y tierra es sagrado. Entonces, sagrado quiere decir, forma parte del deber que tenemos los católicos para seguir a nuestra religión. Avanzó con respecto a algunas reformas sobre, había una orden, vamos a decir, un movimiento religioso que era el Opus Dei, que era el único movimiento que Juan Pablo II le permitió ponerle que el que dirigía iba a ser un obispo que iba a hacer y deshacer sin participación del resto de la institución católica. Único, único. Vos sabrás que todos los órdenes religiosos, los jesuitas, los salesianos, no sé quién conoces ahí, la Salle, tienen que hacer el voto de castidad, pobreza y obediencia. Se lo sacan. ¿Qué hizo Francisco? No le intervino ni nada, como se dice. Simplemente una resolución diciendo, dado que usted, señor, es el único que tiene, a partir de ahora no lo va a tener más. Importantísimo. Es una resolución que pueden tomar. Ahora, no te olvides que fue Juan Pablo II el que lo hizo santo, al fundador del Opus Dei.
escriba de Balaguer, una gran estatua ahí en el patio del Vaticano. Hizo cambios notabilísimos para alguien de América Latina, casi poco. Fue esta última con Víctor Fernández, Tucho, el argentino, cuando dejaron un DNU que decía que Dios nos quiere a todos. Insisto en este concepto. Dios nos quiere a todos, a todas, por igual. Entonces terminaba diciendo que a nadie, escucha esto, a nadie se le puede negar una bendición. Sin embargo, te digo, todas las conferencias episcopales africanas se negaron a cumplirlo. Y decidieron que no lo iban a cumplir. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a dar la bendición a un homosexual? ¿Cómo le voy a dar la bendición? Así está escrito, a un travesti. ¿Cómo le voy a decir a un asesino? No, mi religión no es eso. Mi Dios no me pide eso. No, si alguien viene, yo lo tengo que recibir, acompañar. Es un mensaje de Dios que me da esa persona, no para que yo la castigue. Y aquí viene otro tema, está escrito en algunos documentos más que otras, sobre todo los de la misericordia. A diferencia de Benedicto XVI y Juan Pablo II, Francisco insistió 1000 veces más en la misericordia que en el castigo. Y de hecho, los 12 años de Francisco no se condenó a nadie en la institución católica. Esta primera parte, que tiene que ver con rupturas y continuidades, hay que decir, de una enorme cantidad de temas y de temas muy importantes. Este repaso que hace Fortunato Malimachi es un punteo realmente muy, muy amplio. También se habla de una apertura de la Iglesia, de procesos de participación. Bueno, un poco también desarrolló Fortunato Malimachi esta idea de apertura. La idea de apertura, la idea de que lo sagrado no es lo que se hace en el templo, rezar, alabar, sino que lo sagrado es transformar la realidad y hacerla digna. Esto ya lo había hecho Pablo VI, se llamaba Evangelii Nuntiandi, ¿no? Una encíclica que intentaba ir ahí, que la promoción social, decía Pablo VI, es parte constitutiva de la evangelización. Gran avance a todo lo que... Bueno, la promoción social, Francisco la pone ya. ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay inmigrantes? ¿Por qué las personas tienen techo, trabajo y tierra? ¿Por qué los movimientos sociales son perseguidos? Y ahí sí hay una fuerte potencia de la metodología para comprender. Es decir, yo no puedo solo denunciar que hay pobreza, que hay miseria, sino digo cuáles son las causas. Y ponerle nombre, ¿sí? No. Si yo volviera a la iglesia argentina, todos nombrados por Francisco, a la hora que tienen que decir que, mirá, ¿qué está pasando? Te cuiden a ver si todavía vos podés ir haciendo por arriba, pero si al momento por abajo no te acompañan, es muy complicado. ¿Qué dijo Francisco? También voy a sumar construcción de este Dios que nos quiere a todos felices, todas las personas de buena voluntad. Y hoy hay, a nivel de Argentina, a nivel latinoamericano y a nivel global, muchísimas personas, vamos a decir personas, que se sienten muy identificadas con un mensaje religioso que sea de apertura, de sumarse a un mundo más justo. Pero esto es un problema después. Es interesante, pero es un problema, porque la Iglesia, como toda institución inserta en la sociedad, dialoga con la economía, dialoga con la política, dialoga con el Estado. En una época se le pedía que dialogara porque creíamos, o había, políticas, estados, poderes judiciales, mucho más pidiendo derechos. Si hoy yo le pido, ¿por qué no dialogas con los partidos hegemónicos hoy a nivel global? Y no. ¿Por qué? Y porque hoy hay, a nivel global, una postura cada vez más de no tener derechos, del individuo que puede, de pensar que las ganancias son para el que tiene mérito, ha triunfado el mercado desregulado. Es decir, el mismo concepto hoy me daría, bueno, ¿por qué no dialogan
con el Estado. Francisco en eso es muy claro. Cuando dice, por ejemplo, si ustedes eligen a un presidente que aparece un día porque es muy popular en la TV, y eso no puede ser. Eso no es el plan de Dios. Bien, otros le dirán, no. El plan de Dios es el que está con el que está él. Y eso es hacia dónde uno puede pensar que va a ir esa institución. Mismo en Quilmes. Pensalo en Quilmes. Puede ser que una feligresía al pueblo de Dios dependa del obispo, que le diga este sí, este no, este podemos. Puede ser. Y en los seminarios, ¿cómo se están formando los sacerdotes en los seminarios? Pero ¿cuál es el problema ahí? Porque vos seguís funcionando con la idea de la parroquia, un cura. Podía seguir funcionando la idea fuerte en América Latina de las comunidades eclesiales. Me acuerdo de Monseñor Saine que decía, la iglesia es comunidad de comunidades, no comunidad de parroquias. Esa discusión en América Latina, cuando vino Juan Pablo II, chao, se acabó. Y Francisco no se animó. No que no se animó, no, sacaré la palabra. No la puso entre sus prioridades, pero es un tema central este. Si vos tenés una parroquia y solo tenés que haber un cura, y bueno, el día que no hay cura no hay parroquia. O sea, no puede estar asociado el vínculo con una sociedad y con los creyentes solo a través del fulano que es sagrado y solo en el espacio que decide la autoridad. Esto ya no va. Recomiendo un trabajo sacerdote, Marcelo González, escrito hace 15 años, lo sancionaron, donde hablaba de los malestares que había entre los sacerdotes en Argentina. Y uno era este. Le piden al cura que haga de todo. Que escriba, que dé la misa, que participe en la pastoral social, en la pastoral medical, que participe para decidir las políticas sociales, que participe. El tipo dice, no puedo, o no quiero, o no estoy para esto. Francisco lo decía a su manera. Bueno, salgan de las iglesias, salgan y hagan. Bien, pero no dijo, es difícil, hagan comunidades y ustedes claro, decidan hacia dónde van. Complicado. Pero si uno sigue pensando en un modelo piramidal, la crisis es total, La crisis es la segunda parte, la vamos a compartir hoy, ¿no? La segunda parte de Marimachi. Sí, es más corta, son preguntas que nos llevan por otros lados. Y cuando digo preguntas, el propio Fortunato Marimachi también nos propone algunas preguntas. Viste que estuvo en la hora anterior hablando de rupturas, de continuidades, de esta idea de la apertura de la iglesia. Bueno, en este tramo él hace hincapié a lo que ha significado el diálogo interreligioso que propuso el Papa Francisco y cómo eso también tuvo una implicancia en la geopolítica, si se quiere, y cómo esa geopolítica también termina teniendo un impacto o toma de decisiones en la parroquia de tu barrio, ¿sí? En la comunidad o en las comunidades. Pensalo más ampliamente. Va ahí, Fortunato Marimachi. Te reitero, profesor titular plenario de la Cátedra Historia Social Argentina, está a cargo del Seminario Sociedad y Religión de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Segunda y última parte, diálogo interreligioso. Hubo puertas, y muchas que abrió. En el diálogo interreligioso, ¿qué dijo Francisco? Y la iglesia no es la única y verdadera, está escrito eso. Pero, ni te cuento en Europa, que le digas vos, no es la única, vayan a dialogar con el Islam. No, porque el Islam, claro, ya había dicho Benedicto XVI, cuando dio una clase, es intrínsecamente perverso. ¡Epa! Obvio que digo, y no, el Islam no va con la democracia, no va con Occidente. No podemos. Francisco no dijo eso, sino que hizo. Fue a hablar con el imán del mundo sunita. Fue a hablar de la ayatolá del mundo chiita. Se fue a Emiratos Árabes Unidos y después a Irak. Esto, para muchísimos católicos, pero para muchísimos grupos de poder en Europa y a nivel global, fue un escándalo, es una traición. El ayatolá de Irak está en la mayoría de ciudades o aeropuertos, está su foto, terrorista, dice, terrorista. Y el tipo lo va a ver. ¿Por qué? Pero acá
y en los documentos, poco leídos por estos lados, pero el ILAP hoy es el gran desafío de dialogar para tener una sociedad más justa a nivel global. ¿Y por qué? Y bueno, en Europa porque aparte son los migrantes que los echan, en su mayoría islámicos, por eso la defensa que hace Francisco de los migrantes, en su mayoría dice, pero está defendiendo a todos los musulmanes. ¿Son hijos de Dios o no? Claro. Y la idea esa que él escribe, yo le recomiendo leer los dos textos, sobre todo de los seminarios árabes está más trabajadito, donde él dice, las religiones debemos reconocer que venimos de un mismo Padre y un mismo Dios, sea cual sea. Segundo, las religiones no promueven las guerras, no promueven la violencia. ¿Y por qué esto? ¿Te parece un...? No, porque en el streaming de los grandes politólogos, política internacional, los que hacen análisis, ¿qué dicen? Y si hablas del Medio Oriente, y el problema son las religiones, que se han vuelto fundamentalistas, y no, dicen, en ese documento, el problema no son las religiones, son las grandes potencias, el capitalismo liberal, las grandes empresas del armamento, esos son los que producen la destrucción, no las religiones. Pero este es un cambio copernicano entre los que investigamos, estudiamos y analizamos. Cuando va con Irak, son mis hermanos. Cuando va a Palestina, son mis hermanos los imanes palestinos y son mis hermanos los rabinos. Y por eso él puede condenar a Hamás y puede condenar al Estado de Israel. Ahora, esa manera de comprender la globalidad es muy complicada, porque cada uno quiere decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y ahí yo te diría que Francisco, no es, algunos me dicen progresista, digo, pero es intransigente, así como dice que todos y todas las personas son hijos e hijas de Dios, dice yo estoy en contra total de la guerra. ¿Qué quiere decir? Hagamos el esfuerzo inmenso de buscar que haya diálogo y que haya paz. Complicado, porque con Ucrania, más allá de que diga, pero el invasor, yo quiero la paz, pero como postura intransigente. Muy interesante el pasaje para pensar un poco también esos debates a nivel global, esas posturas a nivel global. Estamos a pocos días también de que se empiece el proceso de elegir un nuevo papa, y entre las preguntas que también nos hacíamos es qué vislumbra o qué se vislumbra en la iglesia que se viene, y sobre todo las preguntas en esta parte del mundo, en Latinoamérica, que ha tenido un papa latinoamericano. Entre los latinoamericanos, empezar a juntarse más, porque tu representante era el papa, y más o menos lo que tú le dirías la opción por los pobres, la pastoral popular, los movimientos sociales de la América Latina, tiene una encarnación muy fuerte, pero bueno, es un desafío. No dejes de pensar todos estos temas con lo que pasa en la política y lo que pasa con los estados. Cuando nos dice, es irreversible esto, ni en la iglesia, ni en los estados, ni en la política, ni nada, es reversible. Y nosotros, queríamos en el Mercosur, había reuniones de los obispos del Mercosur, o muchísimas. Pregúntale a tu obispo cuál fue la última reunión del Mercosur de obispos que hubo. Ahí entonces, o esa institución también sale a hacer lío, o dice, bueno, la sociedad no quiere, la sociedad está en otra cosa, ya no habla de esto, y ahí Francisco le dice, esto es sagrado, no podés no hablar, los derechos humanos son sagrados, no podés no hablar, no convendrá, será el momento, hay que esperar. Podemos unirnos para hacer una oposición fuerte a estos grandes grupos económicos y financieros, los multimillonarios, como dijo, o no es el momento, todavía no, quizás, acá te dejo. Preguntas, sí. Preguntas. Muy abiertas, sí, está muy bien. Le mando un abrazo, Fortunato. No, a ustedes, un fuerte abrazo, cuando quieran, donde quieran. Me parece importantísimo el esfuerzo que están haciendo hoy en Quilmes, y aparte con toda la red
de radios y grupos comunitarios, que es una gran apuesta, y ojalá, insisto, en muchos lados el catolicismo apoya, pero que los apoya muchísimo más para que sea una voz potente, autónoma y ligado a los sectores populares. Hoy sumamos la voz de Fortunato Malimachi, profesor titular de Historia Social Argentina y del Seminario Sociedad y Religión de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.